En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Santísima Virgen María, te suplicamos que nos acompañes con todos los santos del cielo, con todos los ángeles y con las santas almas del purgatorio a invocar el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine de qué es la Santa Misa, en qué consiste, que seamos conscientes. Además, que la podamos vivir, que la podamos orar, que la podamos disfrutar y que entendamos la grandeza de la Santa Misa. Espíritu Santo, por ti Jesús se encarnó en el vientre de la Virgen María. Por ti, Espíritu Santo, en cada Santa Misa, cuando el sacerdote pone las manos sobre la hostia y sobre el vino, tú desciendes para que ese cuerpo, esa sangre de Cristo, se haga una realidad, para que suceda la transfiguración sobre el altar. A ti te encomendamos cada una de las personas que van a estar con nosotros en este grupo o que posteriormente en YouTube van a escuchar esta narración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Virgencita María. Amén. Tenemos, la Virgen María nos ha dado más de 57 mensajes sobre la Santa Misa. Y vamos a compartir, vamos a ir de la mano de ella, vamos a irle pidiendo a ella que nos vaya mostrando qué fue lo que le enseñó a los muchachos de Medjugorje y que hoy, por favor, venga y nos los enseñe a nosotros. Entonces vamos a orar y vivir la misa con el corazón. Comienza prácticamente en el año 82, el 19 de febrero, a hablarles de la misa. Y les dice, sigan con atención la Santa Misa. Sean disciplinados y no ceden a las habladurías durante la Santa Misa. Entonces la madre va a comenzar un proceso educativo, poco a poco, como la forma de orar de ella. Así como nos enseñó primero a orar un Padre Nuestro, después nos enseñó a orar 7 Padres Nuestros, Ave Marías y Glorias, después un rosario, después la misa y después 3 rosarios en la misa. Ya para el 2 de septiembre del 83, la madre ya había logrado que la policía persiguiera a los muchachos de Medjugorje y ellos tuvieron que irse a refugiar en la iglesia. Al refugiarse en la iglesia sucedió algo bien curioso, que la gente ya no iba al cerro, iba a la iglesia. Y entonces la aparición ocurre hasta el día de hoy, ocurría y ocurre hasta el día de hoy, unos 20 minutos antes de comenzar la misa de la tarde. ¿Y por qué la Virgen María se empieza a aparecer 20 minutos para el comienzo de la misa de la tarde? Y a eso les da a ustedes una sospecha. La Virgen quería que la gente se congregara alrededor de la Santa Misa. Entonces, va enseñándoles poco a poco a los muchachos, a los videntes y a todo el pueblo de Medjugorje a ir a la misa. He extractado algunos mensajes especiales, por ejemplo, este del 2 de septiembre del 83, al grupo de oración con Yelena. Miren qué bonito. No se sorprendan si les digo esto. Ustedes son débiles porque oran poco. Si están muy ocupados con el estudio o el trabajo, oren al menos media hora en la mañana y media hora en la tarde. Busquen también otros momentos durante el día para la oración. Recomiendo que asistan diariamente a la Santa Misa. No los obliga. La madre muy sutilmente les recomienda. Y ya les había pedido media hora de oración en la mañana, media hora de oración en la tarde. Posteriormente, un día va a pedir 3 horas al día de oración. Y en estas 3 horas van a estar la media hora de la mañana, la media hora de la tarde, el rosario, la misa y la oración personal. Por ejemplo, puede ser la liturgia de las horas, la coronilla de la misericordia y la oración de silencio personal. Pero miren qué bonito, la Virgen no obliga, sino recomienda al grupo que empiecen a ir diariamente a la Santa Misa. Ya el 15 de octubre del 83,
2 años después de comenzar las apariciones, hay un regañito. Dice, ustedes no participan en misa como deben. Si supieran cuál gracia y cuál don reciben en la Eucaristía, se prepararían cada día al menos 1 hora. Miren eso, 1 hora de preparación para la Santa Misa. Entonces vamos a ir viendo que la misa tiene como 3 etapas. Primera etapa, prepararnos para la misa, prepararnos para orar y para vivirla. Segunda etapa, durante la Santa Misa. Y tercera etapa, después de la Santa Misa. ¿Qué ocurre allí en la iglesia después de la Santa Misa y en nuestra propia vida después de la Santa Misa? Para prepararse, la Virgen les va a decir, bueno, 1 hora antes, pero también les va a decir que es necesario confesarse para, por lo menos 1 vez al mes, para estar bien en la Santa Misa. Dice la Virgen, sería necesario en la parroquia dedicar a la reconciliación 3 días al mes. Primer viernes, primer sábado y primer domingo sucesivos. ¿Se acuerdan que en Fátima la Virgen nos pidió el primer sábado? Antes, el corazón de Jesús nos pidió el primer viernes. En Medjugorje, la Virgen hace ya el paquete completo. Primer viernes, primer sábado y primer domingo en reconciliación o reparación al Señor. Eso implica la misa y la comunión reparadora. ¿Qué es prepararse 1 hora antes? Ella nos va a ir enseñando y qué don recibimos en la Eucaristía. ¿Qué es lo que recibimos allí? Bien. ¿Cómo nos preparamos? La Virgen empezó a pedir el 26 de noviembre del 83 que oráramos al Espíritu Santo antes de la Santa Misa. En Medjugorje ustedes lo van a ver. Antes de la Santa Misa se rezan 2 rosarios y antesito de empezar la misa se hace la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, vamos a hacerla para que la recuerden. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si tú no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Esta oración al Espíritu Santo, entonces, la Virgen nos pide que hagamos una oración, no específicamente esta, pero esta es una de las más lindas. Y resulta que eso fue el 26 de noviembre. Al 29 volvió a revisar. Acuérdense que las mamás son repetitivas, ¿no? Como le decía al niño, lávate los dientes, haz esto, haz aquello. El 29 los invito a invocar al Espíritu Santo antes de la misa. Acuérdense que la madre respeta nuestra libertad. Ella no nos va a decir, tienen que orar. No, los invito. Siempre va a tomar en cuenta nuestra libertad. El 1 de diciembre del 83 ya empezaba a prepararse la Navidad y les dijo a todos, les agradezco a los que vienen a la iglesia para orar a Jesús a pesar de la nieve, del hielo y del mal tiempo. Continúen así y sean perseverantes. Saben bien que cuando un amigo les pide con insistencia algo, ustedes se lo dan. Lo mismo hace Jesús con ustedes. Cuando oran con perseverancia y vienen a misa a pesar del cansancio, Él les da cuanto le piden. Por eso, hijos míos, oren, oren, oren. Yo ponía un ejemplo el otro día, un grupo le decía, supónganse que reciben un WhatsApp del Papa Francisco que les dice, voy a ir a su casa esta tarde, voy a pasar por su casa, voy a llegar del Vaticano y quiero ir a su casa a comer. No, imagínense la fiesta que uno arma, o que venga un personaje famoso, muy importante, que venga a nuestra casa.
Entonces nosotros nos prepararíamos la casa, la limpiaríamos, organizaríamos una buena comida, tantas cosas. ¿Y qué es la Santa Misa? Va a venir Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Va a llegar el Espíritu Santo, va a venir el Padre, van a estar los ángeles, van a estar los santos. Por ahí tengo una foto que me robó un amigo una vez y qué lástima, se la presté y no me la devolvió nunca. Una foto que tomamos una vez en una Santa Misa y cuando el sacerdote tenía la hostia levantada, aparecían detrás del sacerdote millones de ángeles que estaban siguiendo la Santa Misa, igual los santos. Si los ángeles y los santos vienen a la misa, imagínense cómo será de grande. Y la Virgen nos va a decir más adelante que si comienza una aparición y comienza la misa, dejemos la aparición y nos vamos a la misa, porque en la misa el que ora es su Hijo. Y nos dice que es mejor comulgar que ser vidente. Y nos dice que cuando estamos en la Eucaristía, ella está más presente durante la Eucaristía que aún durante las apariciones. Yo no entiendo bien eso, pero la Virgen lo dijo. Entonces, cuando vamos a la Santa Misa, qué grandeza la Santa Misa. Y miren qué bonito como ella nos dice, a pesar del cansancio. ¿Cuántas personas el fin de semana se van? Ah, pero vamos para la finca. Y entonces, qué pereza ir a la misa. Es un pecado mortal faltar a la Santa Misa sin un motivo real. No, es que mamá, ¿usted cómo va a ir a la misa? O tío, ¿cómo va a ir a la misa si estamos a 15 minutos de la iglesia? 15 minutos de la iglesia. Cuando en Europa hay iglesias donde ya no hay misa. Hay ciudades donde ir a una misa hay que buscarla con mucho cuidado. Y nosotros la tenemos alrededor. Bueno, Jesús nos dará todo lo que le pidamos. En la Navidad la Virgen empezó a prepararlos de muchas maneras para la Navidad. Lo primero fue, sean buenos y vengan a misa sin buscar excusas. Demuéstrenme que tienen un corazón generoso. ¿Cómo así? Cuando yo voy a la misa, soy generoso. Sí, le estoy dando mi tiempo a Dios. Le estoy dando mi adoración a Dios. Le estoy dando mi libertad a Dios. Y no voy a buscar excusas. No es que estoy muy cansado, es que tengo mucho que estudiar. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, como cuando uno está enamorado, bien enamorado, ¿qué quiere durante todo el día? Encontrarse con la persona que uno ama, llamarla, comunicarse. ¿Y qué pasa si Dios es lo más importante para mí? La misa sería la primera oración del día. Y miren, el 2 de enero a los muchachos se les olvidó que había que rezar la oración al Espíritu Santo. Ellos creyeron que era solamente durante la novena. Lo dice el Padre Lauco muy bonito. Miren cuando ella se los dijo el 26 de noviembre, ¿no? Ellos pensaron que era durante la novena. Pues miren lo que ocurrió el 2 de enero. La Virgen les da un regañito, le dice, ¿por qué han dejado de rezar la oración al Espíritu Santo antes de la misa? Les había pedido orar siempre y en cada periodo del año al Espíritu Santo para que descienda sobre ustedes. Retomen pues esta plegaria. Primera tarea para ustedes, amigas y amigos de la Escuela de María. Antes de la Santa Misa hay que hacer dos cosas. Prepararse para la Santa Misa y hacer la oración al Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando de qué es prepararse para la Santa Misa. En Medjugorje lo hacen de una manera sencilla. Hacen 2 rosarios. 1 hora antes de la misa, hacen 2 rosarios. ¿Por qué eligieron el rosario? Muy sencillo. Porque el rosario es una oración que es la vida de Cristo y que cualquier persona de cualquier país la reza aunque no entienda el croata. Ustedes van allá a Medjugorje y ven alemán, español, portugués, inglés y los idiomas más raros del mundo rezando el Santo Rosario, porque todos sabemos rezar el Santo Rosario. Entonces, qué hermoso es que pudiéramos preparar el rosario antes de la Santa Misa. En algunas parroquias ponen una grabación, ponen un cassette
a que suene el Santo Rosario. Pero qué lindo es que los centros María Reina de la Paz, que los grupos de oración lo hagan en vivo, lo hagan con el corazón, porque una grabación a veces se esmeran en hacer grabaciones muy buenas, no digo que sea malo, pero las grabaciones son rutinarias y veo muchas personas que se duermen antes de la misa durante el rosario. Entonces, en Medjugorje rezan el rosario, pero ¿ustedes qué pueden hacer? Podían hacer el rosario, podían hacer media hora de adoración al Santísimo antes del rosario, podían hacer una novena al Espíritu Santo o a quien quieran antes del rosario, o simplemente estar en silencio, preparando su corazón, revisando su vida antes de la Santa Misa. El 13 de enero del 84 empezó la Virgen ya a darles un poquito más de formación y les dijo, la misa es la forma más alta de oración. No alcanzarán nunca a comprender su grandeza. Por eso sean humildes y respetuosos durante la celebración. Prepárense para ella con sumo cuidado. Les recomiendo participar todos los días en la misa. ¿Cuántas personas llegan con el celular a la misa, suena el celular, no respetan a los demás y se ponen a hablar en misa en celular? Apaguen el celular media hora antes de la misa. Hagan un poquito de ayuno de celular y entonces, ¿para qué necesito yo el celular en la misa? No tengo ningún ser humano grave, no tengo ningún problema especial. Voy a la misa a encontrarme con Dios, apago el celular, por ejemplo. No voy a estar hablando con los demás, salvo que sea alguna pregunta corta, sencilla. Mira, ¿dónde van en la... ¿Qué es esto? No entendí el salmo, etcétera. Pero concentrados en la misa con mucha humildad. ¿Por qué es la más alta forma de oración la Santa Misa? Sabemos que en la misa se va a repetir el regalo de Cristo quedarse con nosotros hasta el fin de los siglos. En la misa, Jesús nos va a dejar su cuerpo y su sangre, nos va a alimentar con su cuerpo y su sangre, pero ¿cuántas formas de oración encontramos en la misa? ¿Cuántos encuentros con Dios? Miremos el primero. El primero es, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. Entonces, cuando entramos a la misa y ya estamos varias personas reunidas, estamos reunidos en el nombre de Jesús, ya allí está Jesús. Segundo, cuando se nos menciona, se nos lee la palabra del Señor, la palabra de Dios a través del Antiguo Testamento y la palabra del Señor a través del Evangelio, es una presencia viva. Es tan viva la presencia de Dios que muchas personas se han sanado, ciegos se han sanado durante la misa en la lectura del Evangelio, paralíticos se han sanado. Y escuchar el Evangelio con el corazón perdona los pecados veniales. Miren qué potencia es esa presencia. El sacerdote, cuando lee el Evangelio, besa la palabra de Dios porque está besando la presencia de Cristo allí. Es palabra de Dios viva. Entonces, segunda forma de presencia viva, la palabra. Tercera forma de presencia viva, ya lo sabemos, cuando el sacerdote consagrado por el ministerio sacerdotal pone las manos, impone las manos sobre la hostia y sobre el vino y pronuncia la fórmula de la consagración, allí ocurre un milagro. Y ocurre ante nosotros, ante nuestros ojos, lo que era antes un pedacito de hostia, de pan, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y lo que era el vino se convierte en la sangre de Cristo. Acaba de nacer Jesús en el altar, tan humildemente ante la llamada de un sacerdote. ¿Y cuál es la otra presencia? Cuando nosotros vemos que el sacerdote nos va a dar la Eucaristía y la recibimos, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, decía que se sentía tan feliz al recibir la hostia, porque en ese momento ya no era ella, era Cristo el que vivía en ella. ¿Se acuerdan las palabras de San Pablo? Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Y eso ocurre físicamente, ocurre realmente cuando comulgamos. Bueno, miren 4 formas de oración. ¿Qué ocurre cuando el sacerdote hace la consagración?
observen muy bien que él dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y la Virgen dice que la Eucaristía es el corazón de la fe, que la Eucaristía es el corazón de la iglesia. Y entonces, después de que el sacerdote nos dice, este es el sacramento de nuestra fe, comienza en persona de Cristo, el sacerdote, como si fuera Cristo, en realidad está orando en la persona de Cristo al Padre Celestial. Observen bien que después de la consagración, el sacerdote se dirige al Padre Celestial y empieza, por eso, Padre, y le va dirigiendo una oración al Padre Celestial, porque es Cristo que está allí, el que está orando, orando con nosotros y por nosotros. Otra oración poderosísima, la oración del Padre Nuestro. Nos la enseñó Jesús y la hacemos con Él. ¿Qué otra oración es poderosísima? Antes de la consagración invocamos a los ángeles y a los santos para que con nosotros digan, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Así que toda la misa, después vamos a hablar de las fórmulas de la misa, pero toda la misa es la forma más alta de oración. Por eso es que la Virgen dice que ella siempre está ahí, cuando nosotros estamos en la Eucaristía. Al grupo de oración de Yelena, acuérdense que estamos aprendiendo a orar con el corazón, le dijo el 28 de marzo de 84, al salir de su casa, camino hacia la misa, comiencen a prepararse y a recogerse espiritualmente. Y después de la misa, nunca se vayan de la iglesia sin agradecer apropiadamente a Dios. Entonces en Medjugorje, pues la gente caminaba por ahí unos 15, 20 minutos desde la casa, por ejemplo, donde vivía María Pavlovich, eran unos 20 minutos. Digamos, entre 10 y 20 minutos caminaban hacia la iglesia. Mientras iban caminando, se iban preparando, se iban recogiendo espiritualmente para llegar a la misa ya con el corazón dispuesto a entrar en la oración más grande del mundo. Y allí en la misa va a ocurrir lo que ocurrió en el Calvario. Sí, es el mismo sacrificio del Calvario, pero incruento. Es decir, es como si ustedes y yo nos montáramos al entrar en la misa, al entrar en la iglesia, en una supernave, y esa nave nos traslada a los 33 años de Cristo. O sea, hoy estamos en el 2022. Cada que yo entro a misa, retrocedo 1989 años. Y me voy al Calvario. Y allí durante la misa estoy en el Calvario. Como estaba la Virgen María, San Juan, la Magdalena, como estaban aquellos fariseos que insultaron a Jesús, como estaban los dos ladrones, como están los centuriones que crucificaron a Jesús. Yo estoy en la misa presente en el Calvario. Es algo extraordinario. Es viajar 1989 años y entrar en el Calvario. Cuando empecemos a darnos cuenta de eso, de que al entrar en la Santa Misa, estoy llegando al Calvario, imagínense, ¿no? Imagínense que ustedes y yo viajamos en una nave, bajamos en el Calvario y en ese momento están crucificando a Cristo. ¿Qué actitud tendríamos? ¿Qué reverencia? Esa es la reverencia que tienen los ángeles en la misa, postrados. Les doy un consejo. Cuando yo llego a la misa, le digo a mi ángel de la guarda, Angelito, yo me voy a portar bien en la misa. Te suplico que tú te vayas allá al frente del altar y adores a Jesús y te postres y lo adores por todos nosotros para que hagamos una buena Eucaristía. Y mi ángel de la guarda va y viene feliz, siempre está feliz cuando yo voy a misa y le pido esto. ¿Qué más dice la Virgen hoy? Dice, después de la misa, no huyan de la iglesia, como dice el Padre Lapco. El Padre Lapco dice que la gente terminaba la misa y huía de la iglesia, salía corriendo, sin agradecer. Nos acaban de dar el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay ningún ser humano, ni el Papa, ni el presidente de ningún país, ni la santa más grande, ni el cardenal X, Y o Z, que sea más grande que Cristo. Y lo acabamos de recibir en la misa, termina la bendición y la gente sale huyendo de la misa, sale corriendo. ¿Por qué?
hay que quedarse unos minutos en silencio dando gracias. Acabamos de recibir el regalo más grande del universo. Y entonces nos vamos a ir corriendo a prender el celular. No. El Medjugorje inmediatamente termina la Santa Misa. El mismo celebrante se pone de rodillas y hace 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías, 7 Glorias y un credo. Comienza con el credo y luego los 7 Padre Nuestros, que son 5 Padre Nuestros adorando las llagas de Jesús, las heridas de Jesús, un Padre Nuestro por el Papa y un Padre Nuestro pidiendo el don del Espíritu Santo. Esto es agradecimiento. También anteriormente se hacía el tercer rosario. Recuerden, dos rosarios antes preparando la misa y un rosario después. Pero cuando no se hace el rosario después, se hace veneración de la Santa Cruz, o se hace adoración al Santísimo, o se hace el rosario. Entonces ya vemos que hay 2 partes muy importantes. Antes de la misa, prepararnos. Ojalá con el rosario, con la adoración, con alguna lectura espiritual. Siempre, siempre leer, ojalá leer las lecturas de la misa por la mañana, antes de ir a la Santa Misa. En esta Escuela de María, los que reciben todos los días la Escuela de María que yo les envío, siempre les envío el Evangelio y 2, 3 mensajitos de la Virgen a la luz del Evangelio. Siempre el Evangelio. Eso me lo inspiró el Espíritu Santo hace 4 años. Durante una oración me dio a entender que era muy importante mandar todos los días los mensajes de la Virgen, porque ustedes no van a poder conocer los 1137. Miren, este numerito que hay a la izquierda que dice 84189 es el año 84, el mensaje 189. Y así tenemos al año 2022 el 1937. Como ustedes no se van a poder aprender esos 1137, todos los días les pongo 2, 3 mensajitos, pero a la luz del Evangelio. Si ustedes escuchan eso, ya empiezan a prepararse para la Santa Misa. Pero por favor, por Dios, después de la Santa Misa, se lo suplico, quédense haciendo en silencio una conversación con Jesús. Jesús va a estar 20 minutos en el cuerpo de ustedes. Esa hostia no se va a disolver antes de 20 minutos. Lo van a tener vivo, vivo para ustedes, conversar con Él. Escúchenlo. Y a veces Jesús nos da unos regalos místicos, pero deliciosos. Por ejemplo, a veces pueden escuchar, si se quedan en silencio, el corazón de Él y el corazón de ustedes. Tic-tac, tic-tac. Y después tic-tac-tac, tic-tac-tac, tic-tac-tac. Oyen el corazón de Cristo a veces. A veces produce como una fibrilosis, que es como una vibración deliciosa del corazón. A veces, simplemente esa sensación deliciosa de estar en el cielo. ¿Por qué? Porque recibo la hostia, recibo a Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, Cristo y el Padre son uno solo. Entonces recibo también al Padre. Y si recibo al Padre y al Hijo, también recibo al Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. O sea, en la Eucaristía recibo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo tengo dentro de mí. ¿Y qué es estar en el cielo? Estar en Dios. Y si yo he recibido a Dios, he recibido el cielo. Ahí están los ángeles, los santos, la Virgen. Entonces, me voy a perder esa oportunidad de estar en el cielo y estar ahí con Jesús. Todos los santos han descubierto que los mejores negocios se hacen en ese silencio recogido después de la Eucaristía, hablando con Jesús, conversando con Jesús, contándole las cosas que queremos, o simplemente, lo más lindo de todo, adorándolo, diciéndole: Señor, te amo, Señor, te adoro. No le digan más que eso. Señor, te amo, Señor, te adoro. Y quédense en silencio. Y después me cuentan qué les pasa. Si se logran quedar 10 minutos en silencio con Jesús, prepárense a recibir las gracias místicas. Prepárense a recibir maravillas. Bueno, entonces, por favor, hagan si quieren el credo, los 7 Padres Nuestros, Ave María después de la misa, como se hace en Medjugorje. O hagan, si no quieren hacerlo,
Hagan unos 10, 15 minuticos de agradecimiento. ¿Recuerdan que le pidió la Virgen a los niños en Fátima? El sábado, en los primeros sábados de mes, que después de la misa hicieran 15 minutos de recogimiento, de meditación. Eso es lo que la Virgen nos pide. Entonces, ya con eso vamos viendo cómo la Virgen nos prepara antes de y después de. Sigamos viendo cómo nos enseñó el 29 de marzo del 84 también al grupo de oración. Hijos míos, ustedes tienen que estar en un estado de ánimo especial cuando van a misa. Si ustedes fueran conscientes de a quién van a recibir, saltarían de alegría en el momento que se acercan a comulgar. Esta semana yo fui consciente de que cuando era niño no me prepararon bien para la primera comunión. Estaba oyendo la vida de Teresita, del niño Jesús, que fue espectacular cómo la prepararon sus hermanas y su papá para la primera comunión. Y esta niñita, cuando comulgó, tenía una conciencia completa de a quién iba a recibir. Yo no. Yo era un niñito que no tenía una buena formación. En la escuela me mandaron a la iglesia. Yo, pues, iba muy rico porque jugaba con mis amiguitos en la preparación de la primera comunión. Y luego eran una cantidad y cantidad de muchachitos que hicimos la primera comunión en grupo y eso era corriente. Entonces, fui a la Santa Misa y le dije al Señor, Señor, sabes, hoy yo quisiera recibirte como debí recibirte en mi primera comunión. Ya, les juro que se me salen las lágrimas de la emoción, porque me dio una gracia tan grande el Señor ese día, como si fuera el día que yo hice mi primera comunión. Y me dio ese regalo especial de ser consciente de a quién iba a recibir. Y entonces, ¿en qué estado de ánimo viví la misa? En un estado de alegría, de amor, de disfrute, que no quiero que la misa se termine. Aunque hay veces que hay sacerdotes que son un poquito cansones, pero si yo me olvido del sacerdote y digo, ahí está Cristo y algo me tiene que decir, algo me va a decir a través del sacerdote en la homilía, le pongo mucho cuidado. Yo ya leí el Evangelio, yo ya sé que está la presencia de Cristo en mis hermanos, porque estamos 2 o 3. Lo escucho en el Evangelio, lo adoro cuando empieza la Eucaristía y sé que ahí está mi mamá María también conmigo adorándole, los ángeles y los santos. Y cuando lo recibo en la comunión, puedo decir como decimos nosotros, ¿quién te amara tanto que de amor muriera? Y entonces cuando voy en la fila a comulgar, ahora mi corazón salta de alegría y voy diciéndole, Cordero de Dios, ya te voy a recibir. Cordero de Dios, me faltan 10 metros. Cordero de Dios, me faltan 8 metros. Y cuando llego y me arrodillo, yo siempre recibo la Eucaristía de rodillas y en la boca, siento que ese Cordero de Dios que quita los pecados míos y del mundo, me da ese regalo infinito de transfigurarme, de transformarme, de entrar en mí, de tener la misericordia de entrar en mí. Y entonces la misa se me vuelve la fiesta. También el 30 de marzo del 84 la Virgen le dijo al grupo de oración con Yelena, hijos míos, deseo que la Santa Misa sea para ustedes el don del día. Espérenla. Deseen que comience, porque Jesús mismo se da a ustedes durante la misa. Es lo que le he estado diciendo. Anhelen ese momento en que serán purificados, porque la Eucaristía nos purifica. Obviamente, una preparación para la Santa Misa, ¿cuál es? La confesión. Haberme purificado. Recuerden, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Entonces, es muy importante la confesión, es muy importante periódicamente confesarse, siquiera una vez al mes o cada que ustedes cometan un pecado. Y cuando ustedes van al sacerdote, ojalá puedan hacerlo una vez a la semana, como lo hacía San Juan Pablo II, que se confesaba cada semana. Pero oren mucho, miren lo que dice la Virgen, oren mucho para que el Espíritu Santo renueve su parroquia,
para que la gente de nuestra parroquia se prepare a la misa, para que nosotros podemos promover el rosario antes de la misa o la oración al Espíritu Santo. Nosotros podemos promover los 7 Padre Nuestros, Ave María y Gloria y el credo de agradecimiento después de la misa. Si la gente, dice la Virgen, asiste a la misa tibiamente, regresa a la casa fría y con el corazón vacío. O sea, el que va a la misa por cumplimiento en la semana o el domingo, cumplo y miento. Yo no sé, pero no sé si los que le voy a decir sería una barbaridad. A veces, ir tibiamente a la misa, quizá es mejor prepararse y no ir. Puede ser una barbaridad lo que les digo porque a veces el Señor durante la misa, así vayan tibiamente, puede hacer el milagro de la conversión. Pero procuremos no ir tibiamente a la misa. Si ustedes leen el Evangelio antes, si rezan el rosario antes o hacen una oración de consagración a Jesús y a María antes de la misa, si oran al Espíritu Santo, ya no van tibiamente. Si saben a quién va a recibir y se preparan, como si viene el Papa, ustedes no se van vestidos de cualquier manera, ni van con el perro a la misa. No van con el perro a la misa, como mucha gente hoy en día. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrarme con Dios y no voy a regresar a la casa frío y con el corazón vacío. Voy a regresar con Jesús. Voy a llegar transformado. Ya no voy a volver yo. Es Cristo quien vuelve conmigo a mi casa. Así que la Virgen nos dice, queridos hijos, esfuércense a participar en la misa como se debe. Y un día, el 23 de agosto del 84, les dijo, oren, oren, oren. Todo esto fue entre el 81 y el 85, porque en esos años la Virgen preparó a los videntes y a los grupos de oración y les dio toda la formación a ellos, para que después ellos le ayudaran a la gente de la parroquia y a los grupos de oración. Y para que después del 87, todos ellos nos ayudaran a nosotros los que íbamos a Medjugorje. Este 23 de agosto les dijo, oren, oren, oren. Y María Pavlovich, dijo que Nuestra Señora pedía a los fieles, especialmente a los jóvenes, ser más disciplinados durante la misa. Mira, hay jóvenes que son ejemplares durante la misa, pero hay muchachos que van a la misa y están distraídos. Cuando los niños aprenden a ir desde niños a la misa, bueno, los niños hablan, los niños a veces gritan, lloran, pero aprenden a ir a la misa y papá y mamá los van formando, les van llevando, les van indicando la belleza de la misa. Y entonces la Virgen va empezando a enseñarnos la grandeza de la misa. Al grupo le dijo el 5 de noviembre, no tendrán la misa como grupo donde quieran, sino en la iglesia. O sea que el grupo de oración, cuando va a la misa como grupo, es fantástico. Aquí el Centro María Reina de la Paz de Medellín, todos los sábados a las 7 de la mañana, siempre vamos a la misa a las 7 de la mañana. Y después hacemos el grupo de oración. Cuando vamos como grupo, es maravilloso. Y durante la misa aprendemos a orar verdaderamente. Y comenzamos a vivir la misa. Voy a leer el último mensaje para que hagamos unas preguntas y el próximo martes vamos a seguir hablando de otras cosas de la misa. El 17 de enero del 85, la Virgen les dijo, en estos días Satanás se ha estado ensañando con toda su maldad contra esta parroquia, mientras ustedes, queridos hijos, se han dormido en la oración y solo unos cuantos participan en la Santa Misa. Sean fuertes en estos días de tentación. Gracias por haber respondido a mi llamado. En nuestras iglesias hay poca gente que va todos los días a la misa, pero la gente está pidiendo la paz para el país. La gente está pidiendo que se conviertan los gobernantes. La gente está pidiendo que no haya desastres naturales, pero estamos dormidos. Solo unos pocos participan en la misa. Está bien, la oración de estos pocos puede lograr milagros. Pero ¿qué pasa cuando, así como en Fátima, se reúnen 70,000 personas el último día de la aparición? Hubo conversiones, sanaciones, danza del sol, cayó un aguacero y la tierra se secó un instante. En fin, cuando muchos vamos a la Santa Misa,
cuando muchos participamos, comienzan a llover gracias, sobre todo cuando no vamos a la misa, cuando la gente va a misa por cumplimiento, o peor, mucha gente después de la pandemia se acostumbró a ir a la misa virtual por televisión. Y entonces, como yo le digo a unos familiares míos que ahora no quieren ir a la iglesia a la misa presencial, sino que el domingo se van para la finca y ponen la misa en el televisor. Yo les digo, bueno, entonces hagan una cosa. Cuando vayan a comer, prendan el televisor y vean la comida virtual también, ¿cierto? Cuando vayan a dormir, en vez de acostarse en su cama, prendan el televisor y se acuestan en su cama virtual en el televisor. No, ya la pandemia no nos limita. Hay que ir a la Santa Misa, hay que ir a la iglesia. Como le dijo la Virgen al grupo, no tendrán la misa como grupo donde quieran, no es en el televisor, es en la iglesia. Y aquí entonces vamos a suspender por hoy. Tengo muchos más mensajes. Acuérdense que esta es una formación. Simplemente hagamos un pequeño resumen. Primer resumen. Prepararnos antes de la misa. La primera preparación va a ocurrir con la confesión. Ir en estado de gracia a la Santa Misa. La segunda preparación puede ser leer el Evangelio por la mañana, como la Virgen nos dice. Leer la palabra de Dios por la mañana y tener principio de conciencia activa. Con esa palabra de Dios que interiorizamos en nuestro corazón, cuando venga el maligno, le vamos a pegar, le vamos a dar en los cachos con la palabra de Dios durante el día. Tercera forma de prepararnos. Cuando vayamos a la misa, no llegar corriendo, no llegar tarde, llegar un tiempo antes de la misa, siquiera una hora antes. Si no puedo llegar una hora antes por las dificultades, por los niños, por la casa, mientras voy a la misa, ir orando y hacer recogimiento. Pero llegar siquiera 5 minutos, 10 minutos antes a hacer la oración al Espíritu Santo o la consagración a los corazones de Jesús y de María. Ya me preparé para la Santa Misa, entro con recogimiento, con respeto a la misa y ahora comienzo a vivirla. ¿En qué actitud? Sabiendo que me va a encontrar con el Señor de los señores, con el Rey del cielo y la tierra, con Dios Todopoderoso. Y va a estar la Virgen, y va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles, los santos. Es la fiesta de las fiestas. Voy a recibir la cena de las cenas, el alimento más grande del universo, la palabra de Dios, el amor de los hermanos, el perdón de mis pecados. Voy a recibir también a Cristo y voy a tener la oportunidad de hablar con Él. Y no me voy a ir de la misa corriendo, no voy a huir de la iglesia. Voy a hacer el agradecimiento, voy a aprovechar que tengo a Dios dentro de mí para plantearle todo lo que yo necesito, lo que necesitan mis seres queridos, mi país, lo que necesito yo para ser santo. Voy a aprovechar para saludar a mi mamá que está en el cielo, a mi director espiritual, a Monseñor Gilberto, a todos aquellos amigos y queridos nuestros que están en el cielo, a los santos, a pedirle al Espíritu Santo, mira Espíritu Santo, hoy necesito que me ayude a resolver un problema de un diseño de experimento en una fábrica. Agradecer, a no huir de la misa. Y ya con Jesús en el corazón, salgo a vivirlo, a llevarlo dentro de mí, a no ser yo quien vive el día, sino Cristo quien vive en mí. No puedo ir en la mañana a la misa, bueno, voy en la tarde, pero en nuestros países todavía tenemos la dicha de poder ir a misa todos los días y de tener la iglesia a menos de 1 kilómetro. Muy bien, voy a pedirle que levanten la manito entonces para que resolvamos algunas preguntas por hoy, porque a las 9 tenemos una novena preciosa con nuestros amigos de un grupo que estamos haciendo la novena a los santos arcángeles esta vez. A ver, Margarita Álvarez. Sí, Omar, gracias. Te pregunto, mira, es que en mi iglesia, cuando termina la Eucaristía, ahí mismo se cierran las puertas. Entonces, uno está haciendo el credo y va como en el primero, en el segundo Padre Nuestro, y ya cierran las puertas, apagan las luces. Entonces ya se uno como en esa presión y ya forzado a salir. Entonces hay que, o sea, lo sigo haciendo pues fuera de la iglesia, en la casa. No te, ¿Cómo hago no te ahí? ¿Cómo está salga, duda?
Vuélvete rebelde, no te salgas de la iglesia, invita a un grupito. Y yo también, a mí me pasa lo igual, me apagan las luces, me cierran las puertas y las cierran duro para que sepan que lo están cerrando. Como quien dice, bueno, salgan pues que es que ya terminó Sí, la Eucaristía. y no nos vamos. Ahí nos quedamos. Hacemos los 7 Padres Nuestros, Ave María y Gloria del Credo. Le damos gracias al Señor y ahí sí nos levantamos con mucha humildad y nos vamos. Entonces ya las personas han aprendido en la iglesia donde vamos. ¿Y por qué no hablamos con el párroco? Le dice, padre, por favor, nos da permiso de dar gracias al Señor después de recibir la Eucaristía 10 minuticos después, que no nos cierren la puerta. Hablar con el párroco, hablar con el encargado. O mejor, hablar con el que cierra la puerta, invitarlo a que rece los Padres Nuestros con nosotros. Sí, es muy triste que hay muchas iglesias que están cerradas. Pero gracias por tu pregunta, que es muy buena. Hagámoslo con mucho Gracias. amor. Gracias a ti. Don Omar, a mí, Edilma, dime. por ejemplo, a mí cada misa me gusta aprovechar para tener sanación y liberación. Empiezo por mí y luego voy cogiendo cada uno de mis familiares. Entonces, antes de la misa, yo ya le digo a Diosito, te ofrezco esta misa para que cortes todos los pecados, cadenas, ataduras, vicios, rencores, traumas, enfermedades, maldiciones que haya recibido mis padres, abuelos, bisabuelos, anteriores generaciones, antes de ser engendrada, cuando me engendran, cada mes, etcétera. O sea, así Una cada año de vida pregunta, tengo. Edilma. Sí, Ahora una misa que no sea de sanación. no, obvio no, todas son de sanación, por eso la Todas aprovecho, las pues. misas son de sanación. Todas. Ajá, Nos lo ha enseñado correcto. el padre Gerardo Piñeros. Y cuando hemos estado con sacerdotes que tienen este don de sanación y lo han desarrollado, y especialmente cuando se dan las sanaciones, primero espirituales, emocionales y físicas. Normalmente ustedes verán que el padre Gerardo, después de la Eucaristía, después que da la comunión, después de que da la comunión, hace la oración de liberación y la oración de sanación. También lo hacía Monseñor Gilberto Villa. También los sacerdotes carismáticos lo hacen. ¿Se acuerdan que cuando Jesús llega a un sitio, mucha gente con solo tocarle el manto se curaba? ¿Sí? Sí, O cuando Jesús los tocaba, se curaban. Y cuando yo recibí la hostia, pues, ¿a quién recibí? No recibí al mismo Jesús. Aquel que la gente tocaba el manto se curaba. Aquel que le ponía las manos a la gente y sanaba a los ciegos, los paralíticos, los cojos, etc. Todas las misas son de sanación. Si nosotros tenemos fe, van a ocurrir sanaciones espectaculares en la misa. Y hay que también pedirle a nuestros sacerdotes que oren y que tengan la misa. Si quieren, busquen una cartita que hizo San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es una carta muy linda a los sacerdotes de su época. Voy a mandarla a copiar y se las mando en el chat, porque es como si lo hubiera hecho para nuestros sacerdotes de hoy. Nosotros tenemos que cuidar mucho a los sacerdotes, quererlos y ayudarlos, y pedirles que ellos en la Santa Misa sean lo más piadosos, sean lo más dedicados, sean lo más amorosos. Y si ellos oran y ayunan y tienen fe, van a desarrollar no solo el don de sanación, sino el don de liberación. Porque esas manos de los sacerdotes son manos benditas. Por eso la Virgen siempre que llega la aparición, cuando llega, ustedes saben que lo primero que hace la Virgen, primero ora por los enfermos, después ora por mis hijos predilectos, dice ella, los sacerdotes. Después ora por todos nosotros. Pero los sacerdotes son esas manos benditas que Cristo ha consagrado. Ayudémosles, ¿no? Y bueno que tú nos recuerdes, cada misa es una misa de sanación. Si tuviéramos fe, con solo tocar, recibir a Jesús, nos sanaríamos. Pero también recuerden, si es la voluntad de Dios. Digámosles clarito, Señor, si es tu voluntad, sáname, quítame esto, quítame aquello. Si no es tu voluntad, dame la gracia para yo santificarme con esta cruz. O a la persona que le estamos pidiendo
que la santifique con esa cruz. Bueno, una preguntita más. Padre, padre, buenas noches. Joana, yo soy ingeniero, encantados, pero No, sí soy padre. Tengo 2 hijas y 2 nietas y un nieto hermoso. entonces Dime, sí es padre. soy padre de familia. Dime, Joana. Bueno, yo no soy casada por la iglesia y en alguna ocasión un sacerdote me orientó y me dijo que yo podía comulgar, mientras que yo hacía como que se me había esa intención de hacer todas las vueltas para mi matrimonio. Mira, si no estás casada por la iglesia, te toca con tu marido cantar la canción que cantan en la iglesia. Juntos como hermanos. ¿Por qué? Porque este sacerdote, si te dio permiso de comulgar, él se equivocó y tú no tienes la responsabilidad porque tú le consultaste. Él asume la responsabilidad ante Dios, pero si tú no estás casada por la iglesia, salvo que hayas tenido una dispensa especial, deberías buscar una orientación, ¿sí? Búscala, porque el hecho de que tú quieras llegar a este matrimonio, ya en tu corazón estás buscando a Dios. Y Él jamás te va a aplastar, jamás te va a rechazar, pero tú debes cumplir las reglas y las normas que tiene la iglesia para la Eucaristía. Sé obediente, hazlo con mucho amor, porque si tú amas a Dios, vas a obedecerle a la iglesia con amor. No te va a costar nada. Pero a mí me duele muchísimo no poder recibir el cuerpo de Cristo, o sea, a mí me da dolor, me siento como incompleta cada vez que voy a misa y no puedo comulgar, de verdad me da dolor, Joana, me da nostalgia. comulga espiritualmente, ¿sí? Hazlo espiritualmente. Y yo voy a orar por ti también, y vamos a orar por ti, en el grupo vamos a orar por ti. Y por Gracias. favor, no desperdicies ese dolor, es un dolor muy grande. Ofréceselo a Jesús, ¿sí? Y cuando tú le ofrezcas ese dolor a Jesús, créeme que estás haciendo una comunión espiritual de verdad, verdad, ¿sí? Don Omar, pero usted acaba de decir algo muy bonito que lo he escuchado el padre Gerardo, como Sí, hermanos. O sea, yo he oído que a muchas parejas les dice, mientras se casan, vivan como hermanos, confiésesen, comulgan, pero no tengan relaciones sexuales hasta que no estén casados. exacto. Gracias, Dilma. Sí, eso complementa lo que te decía ahorita, ¿sí? Joana, cualquier cosa me puedes contactar por el personal y hablamos, ¿ok? Gracias, O te puedo dirigir a un sacerdote que te oriente bien. Pero gracias. ya tiene la intención en tu corazón. Te Sí, felicito. ya tengo los papeles listos, todo. Lo único es que mi esposo pues no ha hecho la confirmación, Sí, entonces ese es el único impedimento que ya, tenemos ahí. ya vas a llegar. Vamos a orar por ti, tranquila. Bueno, Gracias. yo tengo que entrar a las 9 a la novena de los Santos Arcángeles. Si alguien quiere también entrar, pues me manda un WhatsApp y con mucho gusto los invitamos. Vamos a pedirle al Señor, dentro de 8 días vamos a seguir, porque es que hay mucho más material que la Virgen nos dio sobre la misa y en una hora no se puede agotar. Hay mucho más. Y les voy a contar milagros y cosas extraordinarias que han ocurrido durante la misa. Hoy, Señor, con todos los santos, te damos gracias por la Eucaristía. Tú que le diste este poder extraordinario a tus apóstoles y a través de tus apóstoles a la iglesia, a tantos santos sacerdotes que hemos tenido hasta el día de hoy, por ellos, con ellos, Señor, te damos gracias infinitas. Por todos los santos del cielo, por todas las comuniones que hemos recibido, te damos gracias. Te ofrecemos, Padre eterno, todas las santas misas que se han celebrado hoy en el mundo y que se van a celebrar en tu honor, en tu gloria, en tu alabanza, en adoración, en agradecimiento por habernos dado este regalo infinito de poder ir al Calvario en cada Santa Misa, por darnos el regalo infinito de la Eucaristía. Por intercesión de nuestra Madre, de los ángeles y de los santos, Señor, danos la bendición y ayúdanos a prepararnos bien para la misa. Por lo menos esa primera partecita que aprendimos hoy, Señor, que tu Espíritu Santo la grabe en nuestro corazón y que nunca nos vayamos de la misa sin dar gracias.
que tu bendición descienda sobre todos nosotros, que nos sane, que nos proteja, que nos haga santos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber respondido a este llamado. Una feliz noche.